Bienvenido a su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. El día de hoy les traemos 3 temas súper interesantes. La doctora Loren Vergara, en nuestra sección de especialistas, hablando acerca del hígado graso. Luego tenemos en Respirando Asuntos de Niños al doctor José Luis Torres, nuestro inmunólogo del Grupo Respira Libre, hablando acerca de autoinmunidad en pediatría. Y finalizamos con Respirando Asuntos de Hombres con la doctora Victoria de los Ríos, hablando acerca de la disfunción eréctil. Así que es súper interesante y no se lo pueden perder. Síganos por nuestras redes sociales, @respiralibre, @meridiano online. Quédese con nosotros. Especialistas en Respira Libre. En nuestra sección de especialistas nos encontramos con la doctora Loren Vergara, cirujano bariátrico, y vamos a hablar acerca del hígado graso. Loren, bienvenida. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, el hígado graso es una patología que hoy en día afecta al venezolano. Aproximadamente el 30% de los venezolanos la padece. ¿Y qué es el hígado graso? El hígado graso es la acumulación excesiva de grasa en la célula propiamente dicha del hígado. ¿Y qué le hace al hígado la grasa dentro de la célula? Bueno, altera la función hepática y la forma también. Esto va a comenzar por una acumulación excesiva de grasa y va a ir progresando de manera crónica a una inflamación, posteriormente a una cicatriz conocida como cirrosis, ¿ok? Y puede llegar a avanzar y padecer de cáncer hepático. Quiere decir que cuando hay el diagnóstico de hígado graso hay que estar muy atentos, sí. Suele ocurrir en las consultas que los pacientes se realizan un eco abdominal, ya sea por chequeo o porque tenían dolor en el cuadrante superior derecho o por cálculos, y hacen el diagnóstico del hígado graso, ¿ok? Y el paciente suele tomárselo muy a la ligera y hay que estar muy pendiente con esto, pues porque ya expliqué la progresión hasta a cirrosis o cáncer si no tomamos las precauciones necesarias. Y en el caso de un paciente con un peso excesivo que tenga un porcentaje importante de hígado graso, ¿qué deberíamos hacer? O replanteo la pregunta, ¿cuál es el porcentaje de hígado graso que nos debe alarmar? Bueno, el paciente obeso, el 95% de ellos todos tienen hígado graso. Y esto lo evidenciamos cuando lo llevamos a cirugía, vemos el hígado es enorme, o sea, es muy grande y todos los pacientes obesos lo presentan. El 95% del paciente obeso presenta el hígado graso. Claro, pero si el paciente va a un control, tiene alteración de los exámenes en el eco, hígado graso, pero si el hígado está más de la mitad graso, o sea, ¿qué porcentaje es el que dice, mira, definitivamente tienes que tomar cartas en el asunto, recurre a la cirugía bariátrica? Sí, lo importante de esto es diagnosticar si el paciente tiene factores de riesgo asociados, como la obesidad, que muy bien lo mencionaste, y ahí ya tenemos que tomar cartas en el asunto. ¿Y cuál va a ser esta manera? Bueno, cambios en el estilo de vida, modificaciones en la dieta, una alimentación balanceada, saludable, rica en verduras, frutas, legumbres. Eso sería por esa parte. Y no olvidar dejar de hacer actividad física. Mínimo debe realizarse actividad física 30 minutos al día. Para que todo esto logre revertirse. Para que reduzca el exceso de peso del paciente y de esta manera este cambio crónico pueda ser reversible si está en su etapa inicial. Y esa era otra pregunta que te iba a hacer. ¿Cuándo definitivamente tiene que considerar controles rutinarios porque ya no hay reversión del hígado graso? Bueno, en este caso ya si no cambiaste el estilo de vida y no perdiste peso y no cambiaste la alimentación y realizaste ejercicio, el paciente debería acudir a un hepatólogo, ¿ok? Y hacerse sus controles cada 6 meses. Si no tienes ninguna alteración o solamente eres un paciente de bajo riesgo a sufrir hígado graso, bueno, pudieras ir una vez al año a consultarte, ya sea hacerte exámenes de laboratorio donde vamos a ver la función hepática y realizarte algún estudio de imagen como la ecografía abdominal. Y en cuanto el paciente ya definitivamente tenemos cirrosis, porque la cicatrización nos llevó hasta la cirrosis. ¿Es muy tarde ya con cirrosis llegar a la cirugía bariátrica? Sí, ya es muy tarde, de verdad que ya lo agarramos en el camino que no queríamos agarrarlo, pero por eso es que hay que tratar de prevenir esta enfermedad, porque ya cuando se instaura la cirrosis no hay vuelta atrás. Cuando se instala la cirrosis tenemos todo el deterioro de lo que es el funcionalismo hepático. Correcto. Y eso va a ir seguido del funcionalismo renal. Correcto. Así que uno de los objetivos que tenemos nosotros en Respira Libre es traer especialistas como la doctora Loren para que usted considere de importancia
un hallazgo que a veces se toma muy a la ligera y que, bueno, me dijeron que tengo hígado graso, déjame ver si entonces tomo un poquito menos o hago algo de dieta a ver si mejoro. No, no puede ser eso, tiene No. que ser cambios drásticos en su vida porque está viendo todas las complicaciones que le puede llevar no actuar a tiempo con el diagnóstico del hígado Eso graso. es correcto. Y en el caso de que tengamos una edad muy joven con el diagnóstico, ¿cómo hacemos? Bueno, el factor de riesgo que te dice que puedes llegar a sufrir es mayor de 50 años. Sin embargo, en la actualidad, si no tienes un cambio en el estilo de vida o una alimentación saludable, también puedes llegar a padecer. Incluso si no tienes obesidad y sobrepeso, también puedes padecer el hígado graso. Si está asociado a malos hábitos, aunque no Además, haya sobrepeso y aunque no tengas los 50 años de y edad. aunque no tengas los 50 años, incluso desde la adolescencia, Sí, incluso en la obesidad infantil. incluso en la obesidad infantil. Ujú. Y en el caso de la obesidad infantil, ¿cuánto tiempo tendríamos para actuar con nuestro No, tiene, adolescente? tiene que ser de Tiene que inmediato. ser de No podemos inmediato. dejar que este niño avance porque eso se instaura de manera crónica y de ya hacer la reversión de eso es, los cambios no van a ser buenos. Entonces Esa es hay una que indicación atacarlo. absoluta que tendríamos para llevar a nuestro adolescente a una cirugía bariátrica. Sí, sí se puede realizar. ¿Desde qué edad la puedes realizar? Bueno, hay que estudiar si no hay enfermedades que ellos padezcan enfermedades hereditarias. Si se descarta esta patología hereditaria y vemos que solamente porque no tiene cambios en el hábito, por la mala alimentación o porque es sedentario, él puede ser candidato a una cirugía bariátrica. A partir de los 15 años se puede A hacer. partir de los 15 años. Es una Sí, edad donde ya podemos tomar decisiones cartas en el asunto. importantes y cartas en el asunto Correcto. con nuestros adolescentes. Y una conciencia que debe tomarse en casa es, al cambiar el hábito, tiene que ser cambiar el hábito familiar. Familiar, correcto. Sí, cuando realizas tu cena, tu desayuno, tu almuerzo o tu alimentación balanceada, tienes que incluir a tu hijo, a tu esposo, hasta tu perrito, tu familiar, Claro. en ese tipo de alimentación, no solo una persona. Incluso si tú, a pesar de que a mí no me gusta comer vegetales o fruta, pues tengo que hacer el esfuerzo para que mi hijo crezca viendo ese ejemplo, si es lo que yo quiero para él. Pues. Exacto. Y en el caso de que usted quede con alguna duda, consulte al especialista. ¿Cómo hacen para contactarte? A través de mis redes sociales, en Instagram, @doctora Loren Vergara y mi página web, doctora Loren Vergara. Muy bien, y también a través de @respiralibre, donde con todo gusto queremos llegar su solicitud a la doctora. Muchísimas Muchísimas gracias gracias, por mi haber amor. estado aquí. Gracias. Y usted, quédese con nosotros aquí en Respira Libre. Respirando Asuntos de Niños. En nuestro segmento Respirando Asuntos de Niños estamos con el doctor José Luis Torres, pediatra inmunólogo, y vamos a hablar acerca de lo que es la inmunidad en pediatría. José, bienvenido. Muchísimas gracias, como siempre un placer estar aquí contigo y con toda la audiencia que nos está viendo. Claro, además que José Luis es nuestro inmunólogo de Respira Libre Venezuela. Maravilloso todo lo que nos puede aportar. Y es súper interesante hablar de inmunidad en nuestros niños. Cuéntanos un poco en la actualidad, ¿cómo es eso? Sí, hay un detalle que la autoinmunidad es una patología o son un grupo de patologías en un saco grandote en que metemos todas las enfermedades autoinmunes, es decir, en las que el organismo produce anticuerpos contra los propios células del organismo, valga la redundancia. Es decir, estamos produciendo una agresión a nuestro propio sistema. Eso es muy común relativamente en pacientes adultos. En niños es algo que no se toca, no se dice, no se habla, porque supuestamente no es común. Pero nosotros hemos evidenciado en los estudios que hemos realizado que sí, que ha habido un incremento en los últimos años de estas enfermedades autoinmunes en pediatría y que lamentablemente pues se ven en niños cada vez más pequeños y eso por supuesto desmejora la calidad de vida y es un mal pronóstico para estos pacientes porque pueden desarrollar la autoinmunidad pues ya desde tempranas edades y llegan entonces hasta la adultez con esto y les reduce su calidad de vida y les reduce incluso su sobrevida. Y ejemplo de este tipo de enfermedades, lupus. Sí, la más común, por supuesto, es el lupus eritematoso sistémico, que también, lamentablemente, es más frecuente en niñas, en mujeres, y que afecta pues a una gran cantidad. Todos esos pacientes que pueden consultar con cansancio
con cansancio muy, muy extremo, con dolores articulares, con lesiones en la piel y con algunas patologías que no son explicables. Síntomas muy raros que pueden parecer infecciosos, pero que cuando le colocamos antibióticos no mejoran. En esos casos hay que sospechar autoinmunidad. La artritis idiopática juvenil también es bien frecuente en algunos casos y por supuesto la dermatomiositis, otras patologías también como puede ser la tiroiditis autoinmune que se ve en algunos casos también predominantemente en niñas y que pueden acompañarse de síntomas pues muy diversos al principio que no se asocian con ninguna patología, pero que definitivamente para eso es que estamos los especialistas, para orientar a los médicos de atención primaria, a los médicos pediatras generales y para poder pues llevarlos entonces a un buen término a esos pacientes. Claro, o sea que si su niño, el que tiene en casa, tiene, por ejemplo, manchas rojas que aparecen, desaparecen, hoy, mañana, se le hincha una rodilla, hoy, mañana otra rodilla, después un codo. Exacto, exacto. Esos síntomas inespecíficos que no pueden ser quizás explicados por otra causa, porque esto también es importante saberlo, que estos son diagnósticos de exclusión. ¿Eso qué significa? Que el paciente tiene que haber sido ya estudiado y descartado las causas más importantes, que en pediatría siempre son las infecciones las más importantes causas de enfermedades de cualquier tipo. Entonces, si nosotros ya descartamos eso, hacemos todos los exámenes y no tenemos otra, digamos, asidero de dónde llegar a ese diagnóstico, deberíamos pensar en enfermedades autoinmunes. Y al pensar en enfermedad autoinmune, tenemos que ya asistir no solamente al pediatra, o tenemos que solicitar al pediatra, oye, refiérenos a un inmunólogo, porque si no le conseguimos el diagnóstico a mi hijo, tenemos que buscar la causa. Sí, y el retraso en el diagnóstico lamentablemente es una causa bien, bien frecuente en la que los pacientes pues se complican cada vez más. Entonces lamentablemente vemos a los pacientes ya cuando tienen complicaciones, cónchale que es mucho más difícil de tratarlos y de pues sacarlos de esa patología, ¿no? Claro, y tenemos que decirles que las complicaciones, por ejemplo, en una niña que llegue a tener lupus, es una complicación que puede terminar en diálisis, Por ejemplo, porque los riñones se pierden. Entonces, es algo realmente de tomar conciencia usted en su casa. Si el niño tiene algo que usted no le convence o dice, bueno, no, eso es mentira, no es que estás muy cansado. ¿Con qué te golpeaste? Pero no le consiguen el diagnóstico adecuado. sí, cuando se sale de lo normal, cuando se sale de lo común, es normal que un niño que tenga actividades, sobre todo nuestros niños en grandes ciudades como las que estamos viviendo, pues lamentablemente tienen Se le buscan cansados. 500 actividades. No, y exacto, y están cansados porque, claro, entonces van en la mañana a la escuela, después al ballet, después al teatro, después al otro, después al deporte. Por supuesto que tienen que estar cansados. Pero estamos hablando de un cansancio que se sale de la rutina, que ese niño que no se puede despertar, que no se puede levantar, o esas lesiones que aparecen y desaparecen que no tienen que ver con el sol, que no tienen que ver con rascado, o esas infecciones a repetición. Ese niño que dice, bueno, es que siempre tiene una infección encima y entonces le da infección, pero le ponen antibiótico y no termina de mejorar. Eso ya como que se sale de la norma. Usualmente los pediatras estamos entrenados para diagnosticar eso. O sea, cuando se nos sale de la norma, ya uno como que, bueno, ya va, vamos a buscar un poquito más allá, vamos a ir a otras cosas. Pero pues siempre, por supuesto, es importantísimo porque una cosa muy interesante en pediatría, bueno, en todas las especialidades, pero en pediatría en particular eso cobra relevancia. La mamá siempre sabe que no está bien con su niño. La mamá sabe cuando una gripe es normal, cuando es una gripecita. Eso no es fuera de lo normal. Pero cuando se sale de esa normalidad que la mamá conoce, ahí es que tiene que preocupar, tanto al propio paciente, a la familia del paciente, como por supuesto al médico que lo está tratando. O sea que, en definitiva, cuando usted sospeche que no está en la normalidad, tiene que asistir a otro especialista para buscar esa causa y actuar lo antes posible, porque Exacto. este tipo de enfermedades sí aparecen en niños, que antes, por lo menos, se decía, es muy difícil que una enfermedad autoinmune esté en niños. Es raro. Cuando Es uno raro. estudia medicina, decía, mira, eso descártalo, porque si es un niño no es una enfermedad La autoinmune. letra chiquita. La letra chiquita de los libros, pero claro, eso hace 30 años. En este momento ya se sabe, o también eso ha cambiado, y Sí. ahora sí parece. Exacto, sí. Probablemente es que tengamos mejores diagnósticos, probablemente es que tengamos mejores técnicas de tratamiento y de diagnóstico para ver estas cosas, pero también, bueno, el calentamiento global, las condiciones sociales, las condiciones, digamos, de pobreza, la contaminación, todas esas cosas que pudieran estar involucradas, bueno, que no sabemos de ciencia cierta, pero que probablemente estén influye. metidas por ahí. Es así. Bueno, conclusión, busca un especialista. ¿Cómo te contactas? A través de las redes, doctor abreviado Dr. Joselit Torres en Instagram, Twitter y Facebook. Ahí estamos para atender sus inquietudes y para ayudarlos. Bueno, y por supuesto, a través de @Respira Libre, es nuestro inmunólogo del grupo Respira Libre, y siempre llegaremos su solicitud
al doctor José Luis. Gracias, José, por estar con nosotros. Siempre un placer. Gracias. Y usted continúa aquí, en Respira Libre. Respirando Asuntos de Hombres. Y en nuestro segmento Respirando Asuntos de Hombres estamos con la doctora Victoria de los Ríos, que nos va a hablar acerca de la disfunción eréctil. Bienvenida a tu espacio, Victoria. Gracias, Sajitza. Una vez más, un placer estar aquí contigo. Qué bueno. Cuéntanos un poco acerca de qué es la definición verdadera de disfunción eréctil. Fíjate, disfunción eréctil tiene un concepto que está bastante delimitado. Todo hombre en cualquier momento de su vida puede tener un episodio de disfunción eréctil y eso no significa que tenga una enfermedad. Para que uno pueda realmente comenzar a estudiar es aquel hombre que diga que por un mínimo de 3 meses de manera continua ha tenido una relación sexual que no es satisfactoria ni para él ni su pareja porque no logra tener una erección sostenida en el tiempo, pero tienen que ser 3 meses. Un episodio aislado, continuo, un episodio aislado no significa que tenga un problema o que haya que ahondar un poco más, porque como siempre se los digo, el tener una primera relación sexual o un primer momento de intimidad con una pareja nueva puede generar tanta ansiedad y tanto nerviosismo que perfectamente puede que no funcione como quisiera, pero eso no significa que tenga un problema como tal. Entonces tiene que ser 3 meses continuos de relaciones sexuales no satisfactorias ni para él ni para su pareja porque no tiene una erección sostenida. Y eso no tiene nada que ver con la edad, solamente los 3 meses y en este concepto. Fíjate, si nos vamos al grupo etario, se sabe que los adultos mayores, mientras más edad, tienes más probabilidad de tener disfunción eréctil. Sin embargo, hay un porcentaje importante en hombres jóvenes, menores de 40 años, que pueden tener disfunción eréctil y se dice que inclusive uno los puede catalogar entre leve, moderado o severo con ciertos porcentajes, ¿ok? Hasta un 30% de hombres entre 40 y 50 años puede tener disfunción eréctil. Y cuando ya está instaurado el diagnóstico, es decir, ya si están los 3 meses consecutivos, ya si asiste al especialista, ¿qué se le ofrece a este paciente? ¿Qué hay que hacer? ¿Se estudia? ¿Qué se hace? Fíjate, hay causas orgánicas que son las primeras que uno tiene que determinar antes de poder achacar que hay una causa psicológica. Si bien el cerebro es el órgano sexual más importante, porque si tú estás bloqueado por cualquier razón, motivo, circunstancia, realmente no estás en la sintonía, no vas a funcionar quizás como quieres. Pero antes de yo poder llegar a ese diagnóstico, descarto mis 6 causas orgánicas principales. ¿Cuáles son? Que son hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo, dislipidemia, tener colesterol y triglicéridos altos y hábito tabáquico, fumar. Esas son las 6 causas principales que yo tengo que descartar porque si yo no corrijo esas causas de estar presente alguna, realmente no estoy tratando el problema, evidentemente. A veces con ciertas modificaciones, obviamente, en esas patologías y en cambiar y modificar el estilo de vida, no hay necesidad de recurrir a tratamiento farmacológico, ¿ok? Que muchas veces se va a dar y que es mi primera línea de tratamiento, pero necesito saber si hay algo más, si hay un azúcar alta que de repente el paciente no lo sabe. Y además algo que me parece muy importante y lo voy a destacar en este momento, que la disfunción eréctil es un factor predictor de riesgo cardiovascular. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene disfunción eréctil y usted piensa que no es hipertenso, posiblemente lo sea. Porque para que se afecten las arterias cavernosas, ¿okay? Que son las que van en los cuerpos cavernosos del pene, es un factor predictor de que luego sigan las coronarias. Entonces muchas veces uno se apoya en los cardiólogos porque hay un toque de hipertensión, de riesgo cardiovascular, que el paciente no lo sabe y puede tener perfectamente 40 años y no ser obeso y no tener cifras de glicemia alta y el colesterol súper chévere. Pero ya se ha visto que inclusive hasta 5 años antes de que debute con algún episodio cardiovascular puede comenzar a presentar disfunción eréctil. Y en el caso de que tengan una herencia cardiovascular, ¿puede suceder esto? También, es así. Y si un paciente tiene disfunción eréctil, tiene estos 3 meses, decide no asistir con el especialista, sino recurrir al tratamiento farmacológico de cuenta propia y tiene de base riesgo cardiovascular o tiene hipertensión y no lo trata o no lo diagnostica a tiempo, ¿cuáles son las consecuencias? Obviamente todos esos medicamentos en los que uno se apoya, que es el conocido Cialis o Viagra, que es el sildenafil, son medicamentos, como todos los medicamentos tienen efectos adversos, ¿ok? Y tienen que estar realmente indicados bajo un
bajo un seguimiento acorde tanto del urólogo como del cardiólogo, porque tiene efectos cardiovasculares, claro que sí. Y que muchas veces, si no son pacientes jóvenes, sino que son pacientes de edad, en su mayoría son pacientes polimedicados. ¿A qué me refiero con esto? Tienen muchas comorbilidades. Son hipertensos, son diabéticos, toman X cantidad de antihipertensivos y si además van a utilizar un medicamento de este tipo, tiene que ser bajo cierta supervisión, porque puede tener un evento cardiovascular o desatarle alguna de sus patologías de base y que sea evidentemente mucho peor. Claro, y el riesgo va a ser mucho mayor que el beneficio que puedan tener Correcto. con respecto a su salud. Y ese Correcto. riesgo puede ser irreparable, se puede terminar con infartos de miocardio. Correcto. Así que definitivamente si usted ya tiene un diagnóstico de 3 meses, usted tiene este tipo de patología, tiene que recurrir con un especialista. Y en el caso de que ya tratamos los factores de riesgo, ya pasamos la parte medicamentosa, pero seguimos con el problema, ¿qué le podemos ofrecer? Fíjate, a mí me encanta decirles que todo tiene solución. Por eso. En esta vida todo tiene solución. Si las pastillas no te funcionan, yo me voy a mi segunda línea de tratamiento, que son medicamentos que se colocan dentro del pene, intracavernosos, o las conocidas bombas de vacío, que realmente ahorita se conocen mucho más en todo lo que son las sex shop. Pero esas bombas de vacío te pueden ayudar a modificar ese patrón de la disfunción. Y si como última opción eso no funciona, pues tenemos las maravillosas prótesis de pene, claro, que perfectamente van a resolverte el problema de manera constante. Hay 2 tipos de prótesis, obviamente eso va a depender del grado de disfunción que el paciente tenga, de lo que se quiera lograr, pero todo tiene solución. Lo que pasa es que tienen que ir a tiempo, porque se supone que esa va a ser como mi última escala a la que yo recurra. Pero bueno, de no acudir o de que no funcionen los medicamentos, tenemos una carta bajo la manga. Es así. Lo importante es que usted asista a su especialista. ¿Y cómo te contactan? A través de mi Instagram, doctora.dra.delosrios. Muy bien. Y también a través de las redes de @respiralibre, donde con todo gusto le haremos llegar su solicitud o su inquietud a Victoria para que vea que todo tiene solución. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Encantada de que estés aquí y usted manténgase en Respira Libre. Y así hemos llegado al final de este programa, esperando que haya sido de su completo agrado. Como siempre les digo, nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima sonrisa. Meridiano Televisión siempre te da más.